En este video se diseñará un algoritmo que dé solución al siguiente problema. Se solicitarán al usuario dos números y se imprimirá en pantalla la división de ambos siempre y cuando el segundo número sea diferente de 0. El diagrama de flujo del algoritmo se muestra en el slide. Como primer paso, se inicializan las variables num1 y num2. Se evalúa si el contenido de la variable num2 es diferente de 0. Si la condición da como resultado un valor verdadero, se lleva a cabo la división y se imprime en pantalla el resultado. Por último, se indica el término del algoritmo. En caso contrario, si la condición regresa un valor falso, se imprime en pantalla un mensaje indicando que no es posible dividir entre 0 y se concluye con la ejecución del algoritmo. Una vez definido el diagrama de flujo, es muy sencillo traducirlo a pseudocódigo. Como primer paso, se indica el inicio del algoritmo. Se inicializa el contenido de las variables entero1 y entero2 con valores proporcionados por el usuario. Se verifica si el entero2 es diferente de 0. Si lo es, se realiza la división de los números y se imprime en pantalla el resultado. En caso contrario, si el contenido de las variables entero2 da como resultado un falso, se imprime el mensaje de no dividir entre 0. Y finalmente, se indica el término del algoritmo. Una vez que se cuenta con el pseudocódigo, es muy sencillo decodificarlo en lenguaje C. Todo programa inicia incorporando la librería stdio.h con la sentencia que se muestra en el slide. Después se define la función main, la cual siempre es invocada al ejecutar el programa. Se inicia declarando las dos variables enteras con identificadores entero1 y entero2 respectivamente. Posteriormente se utiliza la función printf para escribir la cadena de caracteres dame el número 1 en pantalla. A continuación, se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %d para indicar que el valor será almacenado en la variable entero1, definida como segundo argumento de la función. Es importante notar que la variable entero1 hace uso del operador ampersand para obtener la dirección de memoria de la variable y de esta forma indicarle a la función scanf que el valor obtenido desde el teclado será almacenado en dicha dirección de memoria. Los mismos pasos se ejecutan para inicializar la variable entero2 con el valor especificado por el usuario desde el teclado. A continuación, se evalúa si el contenido de la variable entero2 es diferente de 0. Si la condición regresa un valor verdadero, se invoca la función printf para que despliegue el mensaje del resultado de la división. Como se muestra en el formato de la cadena, se especificaron 3%d, lo que implica que serán sustituidos por los valores enteros almacenados en las variables o expresiones definidas como parámetros de la función, en el mismo orden en el cual fueron especificadas. El primer %d es sustituido por el contenido de la variable entero1. El segundo %d es sustituido por la variable entero2. Y el tercer %d es sustituido por el resultado de la división entre el entero1 y el entero2. En el caso de que el resultado de la evaluación sea falsa, se imprimirá el mensaje de no dividir entre 0 utilizando la función printf. Por último, se especifica el valor de retorno de la función. Como se observa, se indicó que la función tendría que regresar un valor entero y por tanto, su valor de retorno será un 0.